A lo largo de la geografía española existen casas o edificios encantados. Las hay de todo tipo, con fantasmas, lugares donde se cometieron crímenes atroces o antiguos hospitales mentales en los que todavía permanecen atrapadas las almas torturadas. Hay casas donde las paredes se dibujan extrañas apariciones. En Halloween hay quien se disfraza para pasar un buen rato con los amigos. Otros prefieren ir al cine a ver una película de miedo. Pero si de verdad crees que eres muy valiente, tienes que ir a pasar la noche más terrorífica del año a una de las casas o edificios encantados que veremos a continuación. Acompáñanos, esto es Cosas Curiosas. Este edificio, ubicado en el número 1 de la Plaza del Rey, fue el nido de amor del capitán Zapata y de su esposa, Elena. Pero la felicidad de su matrimonio duró poco. El soldado falleció en la guerra de Flandes. Su esposa apareció poco después muerta en su dormitorio. Jamás se aclararon las causas de su fallecimiento. Tampoco ayudó demasiado el hecho de que el cadáver desapareciera sin dejar rastro. Desde entonces se dice que el fantasma de una mujer camina entre las 7 chimeneas que coronan el tejado del palacete. En principio, el Hospital del Tórax había sido pensado para albergar a enfermos mentales y pacientes terminales. Normalmente eran abandonados por sus familias, para no tener que cargar con ellos ante la sociedad. Esto dio pie a que se cometieran numerosas negligencias y abusos por parte de los enfermeros y médicos con menos escrúpulos del personal, que era bastante escaso. En este hospital de Terrassa, especializado en pacientes con enfermedades respiratorias muy graves, fue durante muchos años el centro médico con el índice de suicidios más elevado de todo el país. Se dice que los enfermos se arrojaban desde la 9ª planta al jardín, apodado La Jungla. La lenta y dolorosa muerte de los enfermos provocaba una psicosis general que en muchos casos acababa en suicidio. De esta mansión del barrio de Campanillas, en Málaga, se cuentan historias aterradoras. La familia Heredia, procedente de la alta burguesía, era propietaria del cortijo y sospechosa de la desaparición de niñas sobre las cuales presuntamente se practicaban ritos satánicos. Las miradas se centraron en la familia directamente, ya que se suponía culpable de haber importado prácticas satánicas a causa de las amistades que mantenían en Francia e Inglaterra. Mucha gente afirmaba haber oído psicofonías y otros aseguraban haber visto figuras humanas en la ventana. Algunas versiones sostienen que hay instrumentos de tortura en el sótano y que las víctimas están todavía enterradas bajo el cortijo. Construido en 1941, su función era tratar algunas de las graves enfermedades que estaban asolando a la población civil por aquel entonces, como la tuberculosis, la lepra, la polio, la fibrosis y el cáncer de pulmón. Con el tiempo fue reconvertido en hospital psiquiátrico hasta que en 1995 cerró definitivamente sus puertas. Hasta hace no mucho era posible entrar dentro y encontrar las fichas y objetos personales de los antiguos pacientes. Quienes han estado allí hablan de misteriosas presencias en los pasillos, aparatos eléctricos que dejan de funcionar sin motivo y puertas que se cierran violentamente. También mucha gente afirma haber visto luces en la inmensidad de las plantas como linternas paseándose. En este enigma no es solo una casa, sino la localidad entera de Ochate, en Burgos, en la que suceden misterios paranormales. Este pueblo abandonado y deshabitado desde mediados del siglo XIX
sufrió diferentes epidemias y desapariciones que diezmaron poco a poco la población. En el año 1868, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desapareció cuando se dirigía a la ermita de Burgondo y jamás se volvió a saber de él. En 1936, un violento y desequilibrado vecino, Jacinto Ramírez, fue el responsable no solo de la marcha de varios vecinos, sino también llegó a asesinar a otro pastor. En el verano de 1947, durante una fuerte tormenta, un rayo cayó sobre la ermita de Burgondo, y en 1981 incluso se atisbó la presencia de un ovni. Los orígenes de esta historia están relacionados con la antigua casa de la familia Lercaro, que se localiza en la calle de San Agustín y que data de finales del siglo XVI. En este inmueble vivió Catalina, que algunos suponen que fue hija de Antonio Lercaro, y a la que obligaron a contraer matrimonio con un hombre de avanzada edad, por lo que la joven decidió quitarse la vida arrojándose el mismo día de su boda a un pozo de la parte trasera de la vivienda, el cual se encuentra en la actualidad tapiado. La leyenda apunta a que el cuerpo de Catalina está enterrado en una de las estancias de la casa, debido a que al haberse suicidado, la iglesia se opuso a que recibiera cristiana sepultura en un cementerio. Corría el año 1816 cuando el conde de Casas Rojas comenzó a edificar este espacio. La existencia de aguas termales en la zona y la disputa por los terrenos lo llevaron a idear un espacio que permitiese el beneficio de todos. Para ello, levantó un hotel balneario de 4 plantas. Sin embargo, tras más de 100 años de éxito, la llegada de la guerra civil provocó la desaparición de la clientela y el hotel tuvo que cerrar. En 1938, el Estado decidió darle un nuevo uso. Se convirtió este antiguo hotel de lujo en un sanatorio, concretamente un preventorio infantil de tuberculosos. Un espacio al que poder llevar a los niños no contagiados para evitar que se infectasen y a la vez dar cabida a los huérfanos. Y, aunque los documentos oficiales no reflejan nada de ello, la leyenda cuenta que algunos de los niños murieron en el edificio y fueron sacados por los túneles que hay en su interior. Además, y esto sí que está recogido en documentación, se produjeron varias desgracias que se saldaron con fallecidos, incendios, insolaciones, caídas. En 1960, y con la tuberculosis controlada, se cerró definitivamente. Es a partir de entonces cuando algunas personas comenzaron a reportar sucesos paranormales. Durante las obras de acomodación del solar como edificio público, se encontraron huesos humanos. Posteriormente, cuando el edificio servía como diputación, se sucedieron extraños fenómenos como presencias fantasmales, golpes, ruidos y luces misteriosas que asustaron a los trabajadores del lugar. Y es cuando el vicepresidente de la Diputación de Granada toma cartas en el asunto y decide encargar una investigación. Y es ahí cuando se pone en marcha un equipo de investigación que se decide pasar algunas noches en el inmueble. El equipo afirma que de una pared surgió un humo y empezó a formar una silueta con un rostro definido, que lentamente abandonó la sala y se dirigió hacia una de las estancias contiguas. Los investigadores realizaron un retrato robot del rostro que después saltó a la prensa y a las televisiones locales. Muchos telespectadores dicen conocer al misterioso personaje y lo identificaron como el Padre Benito. A partir de aquí, la leyenda está servida. Han pasado ya 50 años desde que en 1971 una humilde mujer, María Gómez Cámara, mientras que cocinaba, vio aterrada como en el suelo de su cocina surgía una cara que parecía mirarla, parecía querer decirle algo. Movida por el miedo, mandó picar aquella cara y dio una fina capa de yeso, pero aquella cara volvió a surgir.
La cara parecía representar el rostro aparentemente de un varón. Destacaba unos expresivos ojos, sus trazos oscuros que representaban los bigotes y su boca. Días después, aparecieron más rostros. El Teatro Eslava nació en 1871 como almacén de instrumentos musicales y salón de conciertos con capacidad para 1.200 espectadores. Pronto empezó a ganar popularidad acogiendo zarzuelas y obras teatrales. Aunque siguió experimentando con otros géneros, se especializó en la zarzuela, donde un joven bohemio llamado Luis Antón del Olmet empezó a ser un habitual. Considerado uno de los autores más discutidos y leídos de España en aquel momento, murió asesinado el 2 de marzo de 1923 mientras preparaba el estreno de una de sus obras. Se dice que desde aquel entonces el espíritu de Luis Antón del Olmet quedó atrapado bajo los muros del teatro. Cada noche, después de un concierto o una sesión, cuando el personal de limpieza ha terminado y los vigilantes de seguridad cierran las puertas, el murmullo de un lamento acompaña una sombra que se desliza por los pasillos y escaleras. Contenidos de este tipo: